y voy a abrir bueno, el ejercicio que yo tengo acá, que lo tengo en pantalla, es el que yo le envié a ustedes, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una rosca ahora, ¿sí? En donde dice el diámetro 100, diámetro 100, ¿vieron? A ver, ¿lo pueden ver, muchachos? ¿Sí? ¿Ven lo que yo tengo en pantalla? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bien, entonces, nosotros, este plano, tengan en cuenta que la prueba va a ser muy similar a esto, ¿sí? Muy similar a esto. Acá en sí entra casi todo lo que nosotros, menos el G72, que es una pieza muy grande, no necesita, esto es una pieza más alargada que otra cosa, 140 milímetros, ¿sí? Y lo que yo tengo acá, ¿sí? Son varios mecanizados, tanto ranurado interior, ranurado frontal, ¿sí? Tengo un G71, después, bueno, un G70 de terminación, tengo, hay para programación directa, ¿sí? Y en la parte donde está el diámetro 100 y el 103, en realidad, es la rosca es una M103, ¿sí? M103 por 3. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me logran entender lo que les digo? Es una rosca, ¿sí? Yo no le puse acá que es rosca, ¿no? Solamente le puse que era 103. En realidad es 102, porque 103 es porque hay un vacío al final. Siempre, voy a agrandar esto un poco. En la parte donde yo tengo acá, donde está la parte de los 103 por 22 de profundidad, ¿sí? Vieron que dice 22 y 25. La rosca tiene que ser de 22 de profundidad y normalmente se deja un vaciado en el fondo para que la rosca salga libre, ¿sí? Eso sería lo ideal, tanto sea interior como exterior, ¿sí? En el apunte, ¿sí? Si ustedes pueden verlo en la página, ya le digo cuál, ¿sí? En la página de roscado es la número 43, ¿sí? Yo lo único que voy a tener que tener en cuenta y que es a veces un poco más de la parte de rosca, es un poco lo más complicado, es cuál es el fondo de rosca, cuál es el diámetro. En este caso, como estoy trabajando con una rosca interior, ¿sí? Mi rosca máxima, mi medida máxima, o sea, del pico máximo, estaría dado por el 103, ¿sí? El diámetro 103, porque habíamos quedado que era un M103 por 3, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a tener que tener en cuenta es que cada vez que yo tenga que sacar la rosca o saber qué mecha o qué diámetro interior tengo que hacerlo en caso de que sea una rosca interior y en caso de que sea una rosca exterior, es el diámetro mínimo en el cual yo tengo que mecanizar, ¿sí? El casillas, ¿sí? El casillas lo conocen algunos, ¿sí? Saben que hay un libro técnico, ¿sí? Es el libro gordo de Petete, de lo todo técnico, ¿sí? Es el casillas, es un programa, ¿sí? Es un libro, un manualcito, donde tengo todo lo que puedo llegar a necesitar en parte técnica con respecto no solamente a rosca, afilado, cálculo de engranajes, ¿sí? Todo ese tipo de datos, ¿sí? Que me van a permitir sacar medidas. Nosotros vamos a tener ahora este práctico. Yo les voy a pasar este práctico para que ustedes lo vean. A ver, yo lo voy a abrir ahora. ¿Sí? La evaluación va a ser igual a esta. ¿Sí? ¿Estamos?
Vieron que dice evaluación de torno ahí, ¿no? ¿Es a tu casa? Sí, se ve, profe. No, es en el plano que vamos a tener de evaluación. Vieron que es muy similar al otro. ¿Está? Es muy similar a Sí. este. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia tengo este con este? La única diferencia que yo voy a tener son las roscas. El resto es casi todo similar. ¿Sí? Tengo un ranuro frontal, tengo un chanfle, es mucho más sencillo incluso este, ¿sí? Que este, ¿sí? Pero fíjense que la parte de atrás, tengo un ranuro frontal, tengo un M120 por 5 y del otro lado tengo un M100 por 2,5. Ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Es esto, ¿sí? Disculpen que está hecho a mano, ¿sí? Pero era un resumen, ¿sí? De cómo sacar el cálculo del fondo de rosca. Hay dos constantes, constantes para poder sacar la rosca. Cuando uno utiliza una rosca Whitworth, ¿sí? Tiene que multiplicar por 0.6403 y cuando es una rosca métrica por 0.6495. Vieron que abajo yo tengo M100 por 2,5, si no me equivoco, ¿sí? ¿Lo ven? Bueno, exactamente. Fíjense que al lado hay dos fórmulas que se tienen que utilizar. Una es F es igual a DE, que es diámetro exterior, menos 1.389 por P. Si ustedes se ponen a sacar cuentas, 0.6495 por 2 me da 1.389, ¿sí? Que corresponde que esto corresponde a qué? Corresponde al paso, ¿sí? Esta hojita yo se las voy a pasar a ustedes, ¿sí? Y si yo multiplico acá más en el ejemplo, yo multiplico diámetro 100 porque es rosca 100 por 2,5, sería diámetro 100 porque es el diámetro máximo, tengan en cuenta que este diámetro 100, todas las roscas exteriores nunca se tornean a la medida final, siempre se tornea dejando 2 o 3 décimos menos, ¿sí? Nunca la cresta se deja en canto vivo, ¿sí? Para que no se rompa, porque si yo dejo la cresta en canto vivo, corro el riesgo que me quede el filete con mucha rebaba. Entonces, ¿cuál es el problema? Nunca falta uno que le quiere meter el dedo para ver cómo está. Eso es así. ¿Está? Siempre hay alguno. Entonces, no precisamente se hace por esto, porque hay alguno que va a meter la mano, sino por algo estético. Siempre la cresta, ¿sí? Es truncada de todas las rocas, tanto sea exterior como interior. No así el fondo. El fondo tiene que estar, ¿sí? Tiene que estar en, ¿cómo se llama? Eh, el fondo tiene que estar bien en canto vivo, ¿estamos? Pero no así la parte de la cresta, ¿sí? De la cresta de arriba. Fíjense que en la parte de abajo, esto está sacado del casillas, ¿eh? Si ustedes ven debajo del ejercicio, donde dice M100 por 2,5, dice F100 menos 1.389 por 2,5. ¿Vieron la fórmula de arriba? F es igual a D, que es diámetro exterior, menos 1.389, que corresponde a la constante métrica, multiplicada por 2, porque es por diámetro, ¿sí? Por el paso. Y ahí me da que el fondo de la rosca, ¿sí? El fondo de la rosca es 96.52. ¿Lo pueden llegar a distinguir ahí, muchachos? ¿Se Sí, distingue sí. ahí? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ustedes, yo lo que le diría es, esta hojita yo se la voy a pasar ahora al WhatsApp como para que ustedes lo tengan, pero esto está en el casillas, ¿eh? Igual en cualquier lugar lo van a poder sacar, pero normalmente estos son los datos que tiene que tener todo tornero. Cuando yo utilizo Whitworth, tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que, fíjense
la fórmula que está abajo, F es igual a D, diámetro exterior, ¿sí? Menos 1.28 por D. ¿Estamos? Fede, disculpen, tengo un problema con la conexión. Sí, Fede que me parece que tenía problema el otro día ya con la conexión, si no me equivoco. Entonces, ¿ustedes el resto puede ver bien esto, muchachos? ¿No se les corta o algo? Dice 1 Se ve bien, profe. Bien, Momentáneamente lo 1.28 veo bien. por P, dice, ¿no? claro, pero ese 1.28 por P, fíjate que debajo tiene un W. Eso corresponde a esta es la fórmula para rosca Whitworth, ¿sí? Cuando yo hago rosca métrica es 1.389. Y si vamos a ver la constante, es la constante multiplicada por 2. ¿Por qué? Porque es por radio. La constante es por radio. ¿Estamos? Ahora, fíjense el ejemplo también. El ejemplo dice M100 por 2,5, 100 menos 1.389 por 2,5 me da 96.5275. Ese 96.5275 es el fondo de rosca que yo tengo que poner en el ciclo fijo G76, ¿sí? ¿Estamos? Y el H, ¿sí? El H, perdón, el H acá, punto 866, ¿sí? Me va a dar la altura de filete. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Sí? H 0.866 por 2,5 es una constante para todo lo métrico también. Pero esto es la altura de filete. Tengan en cuenta que este valor, ¿sí? Es en canto vivo, es la cresta, es en canto vivo. ¿Sí? Por eso es que es este valor. ¿Sí? Mientras que yo tengo acá que es .6495 a .86 son casi 2 décimas, ¿sí? Que yo tengo de diferencia en la constante, pero con respecto del canto vivo a la cresta truncada, ¿sí? ¿Me logran interpretar lo que les digo? Más o menos. Bien, vamos a tratar de interpretar. El ciclo fijo G76, esperen que voy a abrir el manual. Segundito, esperen que. Wow, a ver. Un segundo, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio igual para que lo puedan entender. A ver, quiero traer, a ver, ven un segundo nada más que voy a traer la imagen. ¿Dónde está la imagen de rosca? Perdónenme un segundo, estoy medio perdido acá con esto. Hace un rato llegué del trabajo y... No, no me abre. Tengo un disco. Lo que pasa es que tengo un segundo disco que no me lo está abriendo ahora. Pues yo tengo dos discos metidos en la PC. Tengo el disco viejo y un disco nuevo con el que formateé y no lo puedo abrir. A ver, a ver. Un segundo, por favor, que lo tengo. Parece que lo tengo.
Sí, 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 sí. Acá está. Mm, ahora sí. Bien, este ejercicio que yo tengo acá en el manual, esperen que lo voy a llevar hasta la página 41. Bien, acá está. Ay, no me digas que se lo tengo cortado. Disculpen, muchachos, que tengo... Un segundo, voy a cortar, a ver si puedo abrir un archivo de un pendrive. Disculpen, ¿eh? Un segundito, por favor.
Ahora sí, muchachos. Ahí ya me tenía que conectar la cámara, porque tuve que desconectar la cámara para poner un pendrive. Ahora sí, disculpen, muchachos, perdón por el atraso que le estoy ocasionando. Ustedes pueden ver mi pantalla ahora, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Me mandaron un mensaje recién que decía... quieren que grabe las clases. Lo que pasa que... A ver si las puedo... Voy a abrir un cachito y lo voy a poner a grabar. Y después cualquier cosa lo subo a... Lo que pasa que se hace bastante pesada si lo grabo con este programa. Bueno, si podés grabarlo y después me pasás un link o lo pasás al grupo si querés, o lo subís por... Joya, eso sería muy bueno, porque, por favor, ¿sí? Para que lo vean los muchachos, porque lo que pasa es que se me está haciendo media pesada la máquina ahora. Bien, a ver esto. A ver si... Este es el manual Casillas, que también después se lo puedo pasar. ¿Sí? Está muy bueno. Yo quiero más que nada la parte de roscas, quería mostrarles. Está muy bueno para el que lo quiera tener. El librito sale casi 5.000 pesos, el de este Casillas. Pero por lo menos para tenerlos acá en... Estos son probetas. A ver, quería ver la parte de rosca para mostrarles. Detrás de ajuste creo que estaba. Sí, acá está. Creo que este es rosca. Acá, a ver. Correas. No, me fui demasiado, parece. Yo porque quiero mostrarles las fórmulas. Y que estas fórmulas las saqué de acá. Acá está. Ahora sí. Estos son roscas. Paso métrico. Acá hay un cálculo. A ver, vamos al principio. Acá está. Roscas. Yo le quería mostrar que al principio, acá está el formulario de roscas. Esto lo pueden ver esto, ¿no? Sí. Profe. Bien, fíjense que acá al costado me figura, acá donde estoy señalando, figura H8 0.866 en el caso que tiene que ver con la altura, ¿sí? Con la altura que yo tengo acá en H. No sé si lo logran distinguir acá en el plano, esta parte donde estoy marcando, que acá está H. H es la altura de cresta a cresta, de punta en punta, ¿sí? Que tiene que ver con el largo total de la rosca, ¿sí? El alto total, ¿sí? Por eso está. Y en Whitworth, ¿sí? Porque acá tenemos las dos, el métrico y Whitworth. El métrico son 60 grados, el Whitworth son 55. La misma H, ¿sí? Acá lo tengo, donde me da la altura, ¿sí? Donde me va a dar la altura de esta H. Este valor hay que tenerlo muy en cuenta cuando nosotros dentro del saqué bola, saqué el pendrive.
Bien, dentro de, espere que le voy a mostrar, porque le quería mostrar otra vez. Voy a cortar un segundito la cámara y voy a poner prende y voy a pasar el archivo del, acá no, este es, este creo que es, no, este es el otro. Un segundito, voy a sacar un cachito a la cámara y voy a conectar un cachito al pendrive porque tengo el archivo en el pendrive, ¿sí? Un segundo. Bien, muchachos, ahora sí, ya tengo todo. Esto lo pueden ver, ¿no? Todavía no, profe. No, no. A ver si tengo la presentación. Ahora sí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Sí, Perfecto. Bien, discúlpenme que tenía los archivos en Penda y justo tengo los USB contados en la PC. Fíjense que nosotros tenemos valores acá, ¿sí? En el G76, que me pide el valor de eh, eh, P, la primer parte del G76 tiene unos ciertos datos, ¿sí? Donde esos parámetros están dados, este P en sí, es un parámetro complejo. ¿Por qué? Porque tengo varios datos dentro de ese parámetro. Y dentro de ese parámetro hay 6 cifras. Cada 2 cifras es un dato que está explicado bien en la página siguiente. Esta página, ¿sí? Es fundamental a la hora de comenzar a programar, porque en este primer paso, en estos 6 datos que tiene P, ¿sí? ¿Lo logran ver ahí, muchachos? ¿Sí? Dice que en el primer duplo, lo que yo tengo que darle son la cantidad de pasadas que yo quiero darle, ¿sí? Con respecto al fondo de pieza. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me logran entender, muchachos?
Sí, profe. Bien, acá lo que yo quiero, ojo, son pasadas de terminación, ¿sí? Las pasadas de terminación es una vez que yo estoy haciendo el desbaste, ¿sí? La herramienta va a comenzar a entrar, ¿sí? En forma perpendicular al corte, ¿sí? Ojo, va a tener dos formas de ingreso la rosca, ¿sí? En el segundo duplo, yo voy a darle el ángulo de salida, ¿sí? Ese ángulo de salida, ¿qué es? Es el ángulo en que la herramienta, ¿sí? Va a salir cuando termine. Ahí está puesto un ejemplo de 45 grados. Normalmente el ángulo de salida lo dejo en cero para que la herramienta cuando termine salga inmediatamente en 90 grados. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me logran interpretar esto? ¿Sí? ¿Qué significa? Que la herramienta va a mecanizar y se va a ir para arriba. ¿Estamos? En esta parte. En el primero, yo le voy a dar la cantidad de pasadas finales, mientras que en esta parte va a ser el ángulo de penetración en la rosca, ¿sí? Tengan en cuenta que hay varias formas de penetración. Cuando yo estoy mecanizando en un torno convencional, yo le doy con el noño, no sé si alguno habrá roscado en un torno convencional, yo le doy el avance en el noño en forma transversal y lo que hace la herramienta es trabajar como está en el primer punto, ¿sí? ¿Vieron que dice PXX0? ¿Sí? ¿Lo ven acá? PXX0, ¿sí? Igual a cero. Exactamente. De esta forma es como yo trabajo en un torno convencional. ¿Qué significa? Que el inserto ataca por igual de cualquiera de los dos lados del ángulo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cada vez que yo ingreso, estoy dándole una sección de pasada mayor, por lo cual corro el riesgo de romper en la punta del inserto o desgastar más rápido el canto vivo del inserto o la puntita del triángulo. Mientras que si yo trabajo de la forma que está acá, ¿sí? Estoy dándole el ingreso según el ángulo del filete, si es rosca Whitworth o si es rosca métrico, 55 o 60 grados, o si tengo otro grado más, no precisamente el ciclo de roscado solamente se hace para roscar. Si yo tengo un tornillo sin fin, si yo tengo un tornillo como los de extrusora de plástico, por ejemplo, o de extrusora de aluminio, ¿sí? Donde vieron que los tornillos de extrusora tienen un paso distinto. Al principio tiene, no sé si alguno vio tornillos de extrusora, ¿sí? Donde los pasos no son constantes, son variables, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo hago entrar con un PX, ¿sí? 0, igual a 0, yo tengo el rozamiento que va a producir o el desgaste o la fricción que va a hacer el inserto, va a ser mucho mayor que si yo lo meto en el sentido del ángulo del filete, ¿sí? ¿Se logra ver la diferencia entre los dos? De un lado, donde yo tengo 0, donde yo tengo Sí, 0, profe. come de cada lado del perfil, mientras que el de 60 solamente va comiendo en el sentido del ángulo de inserto, por lo tanto, de un lado del filete come. Ahora, ¿qué voy a lograr? Más resistencia en el inserto, menos desgaste, ¿sí? Y no romper el filete ni la herramienta, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno trabajar de esta forma? Vieron que en la primera casi todas las pasadas son similares, mientras que en la segunda los triángulos se van haciendo de mayor a menor. ¿Qué significa? Cuando recién entra la herramienta, las primeras pasadas, el triángulo tiene mayor profundidad, por lo tanto, la sección de corte es mayor, ¿sí? O sea, es mayor no,
parece que fuera mayor, pero en realidad está comiendo una cierta proporción que es ínfima con respecto a la sección del inserto, porque yo estoy comiendo la punta del inserto y está comiendo poco material. Ahora, ¿qué pasa? A medida que va profundizando el corte, la sección de corte va siendo cada vez menor, ¿sí? Bueno, esto lo puede hacer el ciclo de roscado. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a variar las profundidades de pasada, ¿sí? El ciclo fijo G76 lo que hace es automáticamente, a medida que se aproxime al final, va a darle menor pasada, ¿sí? Va a computar que las pasadas sean con menor sección para que el esfuerzo sea el mismo desde principio a fin. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver en qué consistía entonces las 3P. El primer duplo de P, ¿sí? Corresponde a la cantidad de pasadas finales. ¿Por qué cantidad de pasadas finales? No sé si alguno llegó a hacer una rosca en un CNC. La herramienta quedamos que flexionaba, indistintamente de cómo sea, flexiona. Entonces, ese mínimo movimiento que va a hacer, ¿sí? Hay veces que si yo le doy una sola pasada, no sé si alguno habrá visto que cuando mecaniza una pieza repetitiva, ¿sí? Y ya le dio una pasada y por ahí pasó un alesómetro o pasó un micrómetro y se da cuenta que que la pieza tiene una medida. Ahora, cuando yo vuelvo a pasar la misma pasada, me vuelve a comer la herramienta. No sé si les pasó alguna vez a ustedes, ¿sí? Si yo le doy la misma pasada de mecanizado, me vuelve a comer un poco la herramienta. ¿Por qué será esto? ¿Sí? Por la fuerza que hace la herramienta, profe, cuando come. Claro, exactamente. Cuando la herramienta viene comiendo con material, ¿sí? ¿Qué pasa? Flexiona el porta. Entonces, ese flexionamiento, ¿sí? Hace que no coma el 100%. Entonces, cuando yo largo el programa de roscado, tiende a mecanizar. Ahora, ¿qué pasa? La última pasada que se le da, normalmente se le da en 2 o 3 pasadas. ¿Para qué? Para que la primera desbaste común, suelte el flexionamiento de la herramienta y en la segunda pasada final, ¿sí? Me logre volver a comer algo justamente para evitar que ese flexionamiento me haya sacado material. ¿Estamos? Entonces, yo puedo decirle que la pasada final sea en 3 veces, o sea 10 veces, o sea 5 veces, dependiendo el tipo de material, conviene siempre darle 1, 2 o 3 veces. ¿Estamos? Más cuando se trabaja con inoxidable. Metales más resistentes, ¿no? El de acero. Claro, en sí cuando el material tiene mayor contenido de carbono es más resistente, ¿sí? Pero en sí el inoxidable es un material un poquito especial, más si es el 316, el 316L es un poco más resistente, es lindo para mecanizar, pero a veces rebota un poco. Si el inserto está apenas mellado, ¿sí? O un poco desgastado, tiende a rebotar la herramienta. Entonces ahí sí me conviene darle 2 o 3 pasadas. Bien, entonces, vamos a ver. El primer duplo entonces después de P es la cantidad de pasadas finales. El segundo duplo de P corresponde al ángulo de salida cuando termina de hacer la rosca. Y el tercer duplo de P corresponde normalmente con qué ángulo yo quiero atacar el mecanizado. Consejo, siempre el ángulo del perfil. Si es Whitburn, 55. Si es métrico, 60. Si estoy haciendo una rosca especial, con el ángulo de la rosca especial. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, Lo repite, profe, de vuelta porque como que se me trabó a mí acá en la no hay compu. problema. El primer duplo del P consta de
tres duplos. El primero, la cantidad de pasadas finales. ¿Qué significa esto? Por lo que hablamos recién, porque hay veces que flexiona la herramienta. El segundo duplo, ¿con qué ángulo yo quiero que salga la herramienta cuando termine de hacer la rosca? Y el tercer duplo es con qué ángulo yo quiero que ataque la herramienta, con qué ángulo quiero que empiece a mecanizar. Si le pongo 0, me lo hace con perfil completo. Si lo pongo con el ángulo, que es lo más aconsejable, solamente come con un ángulo del perfil, por lo tanto no va a producir mayor sección de corte, no va a ser más esfuerzo y la herramienta y el inserto va a ser más duradero, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Bien, ahora, tenía otro ejercicio más para mostrarle y eh, se lo hice con el de la prueba. Pero vamos a ver, vamos a imaginar, igual, esta va a ser la prueba, muchachos, no me voy a mentir, pero después se los paso. Vamos a hacer la rosca interior de esta parte, ¿sí? Tengan en cuenta que este es el ejercicio que yo les di anteriormente, ¿sí? Este es como para practicar, ¿sí? Por eso les decía, a medida que ustedes practiquen, se pueden sacar las dudas y después cuando hagan la evaluación va a salir más fácil. ¿Qué es lo que puedo hacer? Copiar parte del programa y modificarlo para el ejercicio, ¿sí? Que es lo que normalmente hacemos todos cuando programamos en una máquina. Ahora, vamos a hacer el mecanizado de este, ¿sí? Voy a pasar a la pizarra, ¿sí? Tengo dos fedenosas. Bien. Ahora sí. Voy a traer, a ver si puedo traer esta imagen. Bien, acá. Este era este ejercicio. Bien, de este lado voy a tomar solamente la parte de la rosca, ¿sí? Ahora, imaginemos que la rosca que estamos haciendo acá, quedamos en que era, y la voy a escribir acá para que no preste confusión después, ¿sí? Es M103 por 3. Se entiende esto, ¿no? Es rosca M103 por 3. Vamos a sacar el cálculo en base a esta rosca. ¿Dónde está esto? Está puesto acá. ¿Estamos? ¿Sí? Yo tengo 103 y tengo 100. Vamos a sacar la rosca con respecto a este. Pero vamos a comenzar el programa como deberíamos comenzar, ¿sí? Vamos a copiar la parte del comienzo de esto, ¿sí? Tengan en cuenta que ya está hecho el mecanizado, ¿sí? Vamos a hacer solamente la rosca. Bien. G90, G80, G40, G21, G18, G54. Por defecto lo dejamos. Esto es 16, mecanizado G76 interior.
Portas de roscado. ¿Ustedes vieron cómo es un porta de roscado? No. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver entonces, a ver si lo puedo. Creo que yo tenía algunos. Esto sí creo que lo tengo. Un porta de roscado, roscado exterior y roscado. A ver. Esto que ustedes ven acá es un porta de roscado interior, ¿sí? Fíjense que hay dos modelos de porta, porque existen dos modelos de insertos. El inserto estándar, o sea, el inserto más común utilizado, es este que tenemos acá, ¿sí? No sé si ven a donde yo tengo el cursor, ¿sí? Sí, se ve. Este es el inserto más utilizado, ¿sí? ¿Qué hay con este inserto? Hay varios tipos de insertos. Hay insertos que son de 60, de 55, y hay insertos que son, se llama de perfil completo. ¿Qué significa esto? Hay veces que uno cuando compra un inserto, el inserto tiene el ángulo de 60 o de 55, o si es rosca ACME, un ángulo diferente, ¿sí? Dependiendo del tipo de rosca. ¿Qué va a pasar? Hay algunos que tienen solamente un ángulo, el triángulo, la parte triangular, solamente tiene uno, mientras que lo que son con perfil completo acompañan varias puntas, cosa que si alguno se va desgastando, el perfil completo lo que me va a permitir es que los dientes consecutivos me vayan dando una mejor terminación de perfil, ¿sí? Mientras que el otro modelo de inserto normalmente se utiliza cuando las roscas son muy grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando son roscas, la mayoría son roscas, le comento que yo hicimos un porta para Siderca, porque Siderca vieron que hace los tubos de petróleo, y ellos utilizaban los triangulares de 40 de roscado, ¿sí? Son grandísimos los triangulares de 40. Tengan en cuenta que esto lo que están viendo son los triangulares de 16, pero ellos utilizaban el otro modelo. ¿Por qué? Porque las roscas de los tubos de petróleo son bastante profundos y bastante más anchos, ¿sí? Los que son a partir de 6 pulgadas para arriba, se le hacía una rosca especial no, una rosca NPT, ¿sí? Vieron que la rosca NPT es una rosca medio tipo trapezoidal. Entonces, ¿qué pasaba? Con esa rosca, ¿sí? Con este inserto lograban cubrir todo el perfil, mientras que con el común, el estándar, no era tan rígido el porta. En cambio, con el otro porta en forma triangular, se lograba llegar a la profundidad. Este es el porta exterior, ¿sí? El porta exterior normalmente tienen un ángulo, fíjense que el ángulo de frente son de 10 grados de estalonado, y a su vez tienen una inclinación lateral que acá no se muestra. Bueno, en realidad sí, más o menos. Creo que dice 2 grados arriba, pero no se muestra el grado lateral. Tiene un grado lateral de casi 7, 8 grados. Ese 7, 8 grados, si ustedes vieron una rosca, cuando ustedes ven la rosca en un tornillo no está recta, está inclinada. Esa inclinación también lo tiene que tener el porta, tanto sea exterior como interior, para acompañar el filete, ¿sí? A ver si lo tengo por acá. Sí. Sí, bueno, esa inclinación no se muestra, esa inclinación es la inclinación que se lo guardan los fabricantes, ¿no? Eh, Acá está el que yo le decía. Esa, esa inclinación lo tiene el porta, ¿no, profe? Claro, esta es la rosca ADME que yo le decía, ¿sí? Este es un inserto de 22. ¿Estamos? Este inserto solamente hay portas grandes, normalmente creo que es a partir de portas cuadradas 25 o barras de 40 o 32 recién lo utilizan. Pero hay algunos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, eh,
Acá está el ángulo. Este es lo que yo le quería mostrar. Vieron que me figura un ángulo de inclinación, este que dice gamma, lambda, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, el ángulo de inclinación, ¿sí? Es el que, ese ángulo no lo muestran, pero normalmente son entre 7 y 8 grados, ¿sí? Que es un ángulo con que se fabrica el encastre. ¿Estamos? A ver si tengo otro más. Este es el inserto, un inserto estándar, ¿sí? Vieron que tiene, este es un ángulo de 55, este calculo que debe ser un porta de rosca, un inserto de 16, ¿sí? Y después tengo, a ver, no, después acá está. Este es el perfil, este es el perfil completo. A esto es lo que yo le quería explicar. Hay insertos de este tipo, donde entre dos insertos llegan a cubrir todo el ancho. Pero ¿qué pasa? Fíjense el primer diente, ¿sí? Que entre el primero y el segundo forma una cresta bien formada, mientras que en segundo diente y el espacio, la cresta está está más ensanchada. Bueno, este inserto de perfil completo es el que permite una mejor terminación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este inserto, ¿sí? Entre este inserto y este? Que este inserto no solamente lo puedo utilizar para una rosca, un ejemplo de 5/16, sino que también lo puedo utilizar para 5/16, para 3/8, para media, para 5/8, para 3/4. ¿Por qué? Porque al ser una sola cresta, ¿sí? Lo puedo meter en diferentes profundidades. ¿Estamos? Mientras que el anterior, el de perfil completo, solamente sirve para este paso de rosca. Un ejemplo, puedo hacer un porta, si es Whitworth, un ejemplo de una rosca de media, ¿sí? Una rosca de media y solamente los filetes están preparados para esa rosca. Son buenos, sí, dan una buena terminación, pero son únicamente para esa rosca, para roscas de media. Mientras que si yo utilizo este inserto, lo puedo utilizar para diferentes medidas de rosca, siempre y cuando sea Whitworth, porque el inserto, fíjense que dice 55 grados. Lo otro, hay insertos, ¿sí? Hay insertos que fíjense que dice ER, ¿lo pueden ver? Sí, las tres puntas tienen el mismo grado. Sí, 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 exactamente. Esto yo puedo utilizar cualquiera de 3 puntas. Fíjense el porta, ¿sí? ¿Dónde la caída del porta? Fíjense que el porta tiene el encastre como para que yo pueda utilizar las 3 puntas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es vieron que a pesar de que es este inserto que está colocado acá, no es de perfil completo, pero ¿qué pasa? Este inserto puede utilizarlo en varias profundidades de diferentes tipos de rosca, ¿sí? Y este solamente lo puedo utilizar este lo puedo utilizar en varias, pero el anterior, solamente lo puedo utilizar en una rosca específica, ¿sí? ¿Se logra interpretar esto, muchachos? Sí. Bien, pasamos a lo que es la parte de roscado. La herramienta, ¿sí? La herramienta también, en este caso, no sé si logran ver los códigos, no, este no estaba puesto el código, a ver. No, creo que en este no tengo los códigos. ¿No lo dice en el plano, profe? Sí, en el plano, en el plano de la prueba. Sí, acá está. Acá abajo dice. Ah, no, acá no, en esta prueba yo no le puse herramientas porque está, según como quieran programar, puedan utilizar las pruebas. Pero acá, no, porque yo no lo había hecho para rosca. Pero normalmente hay empresas que utilizan, menos Sammy, que siempre utiliza una letra y números, el resto creo que utiliza la palabra ser, ¿sí? Ser para porta de roscado, ¿sí? Un ejemplo, le voy a dar la codificación
ISCAR también utiliza ese código. Si no me equivoco, Corloy, Stelram, bueno, Tagutec, Valenite, menos Zambic, el resto creo que son medio compatibles. Cuando son portas exteriores son SER 2525 M16. Acá lo que le estoy diciendo que es SER es un porta, la primera S me dice que es tornillo, ¿sí? Es un rosca sujeción tornillo, ¿sí? El segundo me dice que es un porta exterior, ¿sí? El tercero me dice que es mano derecha. Los 25-25 es el cuadrado del porta, M es el largo del porta, que son 150, y 16 es la geometría del inserto. Es como un inserto, un circo inscripto de 16, ¿sí? Como todos los 16 que tienen círculo inscripto, si no me equivoco, de media. Ahora, como el triangular 16, ¿vieron el TCMT 16 o TNMG 16? Exactamente lo mismo. Mientras que para un porta interior se coloca SIR o SIL, ¿sí? Si es derecho o izquierdo, y es 0025 S16. Acá ese, en realidad ese no, porque ese es del de 32. Este es E16, si no me equivoco. La letra P es del largo de la herramienta, el largo del porta. El SIR me dice que es una sujeción tornillo. La I me dice que es interior. R o L, que es mano derecha o mano izquierda. Este también es R o L. Esta es una simbología, ¿sí? Que están en la mayoría de las marcas. O sea, es algo medio genérico, ¿sí? Ahora, si yo coloco un porta interior acá, tengo que utilizar un porta interior izquierdo, por lo tanto, acá voy a utilizar una posición 12, en realidad 10 sería, porque por ahí siempre estaba trabajando con la primera herramienta, un triangular, y acá voy a poner SIL 0032, para que sea más rígido, y 6. Ahora, como estoy trabajando con rosca, sí o sí tengo que trabajar con vueltas constantes. Tengan en cuenta que si lo coloco con G96, corro el riesgo de perder el paso, ¿sí? Por lo tanto, sí o sí tengo que programar con G97. Acá voy a trabajar con 400 vueltas, no está mal, puede ser 300. Profe, Sí, ¿la Q16 de qué es? la Q corresponde al largo de la herramienta. Ah, listo. ¿Estamos? Son simbologías, igual, estos son simbologías de porta, para que ustedes más o menos tengan, si lo llegan a ver, tengan una noción de qué es, ¿sí? Ahora, posicionamiento, ¿sí? Este posicionamiento, tengan en cuenta que yo cuando voy a mecanizar, ¿sí? Vamos a sacar una cuenta antes de continuar, que lo que yo tengo que ver es el mecanizado. Cuando yo haga el ciclo de terminación, perdón, el ciclo de desbaste interior, tengo que tener en cuenta que yo tengo ya que tener el cálculo interior de rosca interior. ¿Estamos? Por lo tanto, antes de todo, ¿por qué? Porque esta G, este posicionamiento, va a depender de ese cálculo, ¿sí? Ahora, ese valor de diámetro interior tengo que sacarlo con la formulita que estaba acá, ¿sí? Con esta fórmula, ¿sí? Si yo tengo M100 por 3, M103 por 3, ¿no? Como habíamos dicho, ¿sí? Habíamos dicho M103 por 3, ¿no? Entonces, como yo voy a hacer esta rosca, voy a sacar el cálculo, ¿sí? Del diámetro interior. Y si nosotros tenemos que, para sacar el cálculo, tenemos que H era, perdón, era F. F es igual a DE por
menos. Métrico, ¿cómo sería? ¿Qué constante tiene? Les voy a pasar esta hojita para el grupo. Esperen que le paso esta hojita un segundo. Esto. Vos estás grabando la clase, ¿no? Dale. Así le digo a Fede que... Entonces, ahora sí. Una vez que yo si yo tengo FED, ¿sí? Yo tenía que la fórmula tenía que ser por... Menos 1.389, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenía que ser FD menos 1.389 por P. ¿Sí? ¿Y P? ¿Qué era P? El paso. A Exactamente. ver, ¿sí? Entonces, si yo tengo F es igual a el diámetro exterior 103 menos 1.389 por el paso era 3. ¿Sí? ¿Y de esto qué me da? ¿Sacaron la cuenta de esto? ¿No te sale mi celular? A ver, a ver. ¿Cuánto les da esto? Puede ser que le dé 98. 98.833. 98.833, ¿sí? Sí. Pero esto, ¿qué me está diciendo acá? Este me está diciendo que este es el valor del fondo de la rosca, ¿sí? Ahora, si vamos a ver el casillas, ¿dónde era que tenía el casilla acá? Si vamos a ver el casilla, lo había cerrado, acá está. A ver dónde era que tenía la parte. Yo creo que quiero que vean de dónde sale ese valor. Más o menos en la página 271. 271 era. Perfecto. Sí. Más o menos por ahí. Acá está. Perfecto. Acá está. Este. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Ese valor, ¿sí? Que me está dando acá, ¿sí? Y ese valor, ¿dónde está acá? F, acá está. F, 1.389, 1.3 le pone, lo redondea. ¿Por qué? Porque acá me está dando el valor de acá, este valor. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Que yo lo marqué. Me está dando el fondo, ¿sí? Ya sin la cresta, ¿sí? O sea, lo que yo debería hacer, ¿sí? Es multiplicarlo por 1.3 en realidad, ¿sí? Yo lo que le estoy dando, 1.389, me estaría dando el valor de DF, que el DF sería la parte de la cresta, ya en realidad está con canto, ¿cómo se llama? Es como si tuviera un radio ahí, ¿no? No está en canto vivo, ¿lo pueden llegar a ver? Sí, no es la punta de la cresta.
no es la punta de la cresta, ¿sí? Entonces, no está mal el valor que yo voy a tener acá. Entonces, ese valor me va a dar en realidad, ¿sí? El valor en el cual yo debería estar torneando, ¿sí? ¿Sí? Yo en realidad el F, acá me da un valor en cresta, pero ¿por qué? Porque tengan en cuenta que acá esta F corresponde al valor, ¿sí? De lo que es la tuerca. Vieron que acá dice tuerca y tornillo, ¿sí? Entonces, nosotros estaríamos mecanizando en este caso lo que es la tuerca, ¿sí? En este caso. Por lo tanto, este valor que está figurando acá correspondería al valor interior de lo que tiene que ver con la rosca, ¿sí? ¿Se logra interpretar esto? El mecanizado que vamos a hacer es como si fuera una tuerca, dijo, ¿no? Exactamente, tal cual, es eso. Entonces, este diámetro 98.8, lo redondeo, lo pongo 99, ¿sí? Le pongo diámetro 99 adentro, fíjense que yo le puse 100 acá, ¿eh? ¿Estamos? Acá yo le estoy dando un poco más, pero tengan en cuenta que yo lo estoy dando en este plano pura y exclusivamente para que lo mecanicen, no para que lo hagan una rosca. Pero en el caso que yo tenga que mecanizar, yo no tengo que dar diámetro interior ni diámetro exterior, solamente tengo que dar la rosca, como está puesta, como va a estar puesta, ¿sí? Acá. Vieron que acá yo pongo, en este caso, M 100 por 2,5 y M 120 por 1,5. No agrego ni diámetro interior ni diámetro exterior. ¿Por qué? Porque esos cálculos van a estar basados en que en esta hojita, ¿sí? En esta tabla, ¿sí? En esta fórmula. Por lo tanto, cada vez que ustedes saquen el cálculo, y tengan en cuenta que esto lo van a tener que, esta hojita, guárdensela en el celular, porque esta hojita, cada vez que ustedes, si es que están trabajando con rosca, le va a ser muy útil. Estamos cuando tenga que sacar cálculos de rosca, en cuanto también al mecanizado que tengo que hacer. ¿Estamos? Ahora, como ya tengo el diámetro, lo que voy a tener en cuenta entonces es que mi mecanizado, cuando yo le pase la herramienta interior, va a quedar en diámetro, lo redondeamos, en diámetro 99. Ahora, cuando yo me ponga en el posicionamiento en X, tengo que colocarlo en el diámetro 98.8. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué 98.8? Porque a partir de ese punto va a comenzar a computar las pasadas hasta el diámetro final. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, no, muchachos? Sí, sí. Por eso siempre le pongo posicionamiento. Ahora, una vez que tengo esto, G76, primer dato. El primer duplo, ¿a qué correspondía? Cantidad de pasadas finales, no se olviden, cantidad de pasadas, el apunte dice cantidad de pasadas de acabado, ¿sí? Cuando yo hago la terminación. Cantidad de pasadas, 3 pasadas le podemos dar, ¿por qué? Porque la parte final, una vez que empieza a devastar todo, cuando llega al final va a dar 3, la cantidad de 3 veces la cantidad de veces, ¿sí? No se olviden de acompañarlo a un 0 porque corresponde a un duplo. ¿Estamos? Segundo duplo, ángulo de salida. Como nosotros le dimos un vaciado al final, ¿sí? ¿Vieron el ejercicio que tiene un vaciado al final? Entonces, ¿qué pasa con ese vaciado? Ese vaciado me va a permitir que el inserto salga libre, ¿sí? Por lo tanto, va a ser casi una rosca de perfil completo esa tuerca. ¿Estamos? Entonces, no es necesario que salga con ángulo, directamente cuando termine que salga a 90 grados, por lo tanto, mi ángulo de salida va a ser 0,0. ¿Sí? Tercer duplo. Sí, profe.
ángulo de penetración o ángulo, ¿sí? En el cual la herramienta va a comer o va a mecanizar. Ese ángulo, traten de que sea siempre con el ángulo del perfil del inserto. Si es una rosca métrica, ¿qué ángulo es? 60 grados. Perfecto, perfecto, 60. ¿Sí? Hasta acá. ¿Se entiende, muchachos? Sí, sí, profe. Sí, más o menos a poco. Bien, entonces, Q. Según el apunte, ¿qué es Q? Profundidad de primer corte. Exactamente. Ahora, tengan en cuenta que el primer corte, según como nosotros vimos en... ¿dónde era que lo vimos? Acá. No en este, no. En este. Fíjense que el primer corte, acá está. Esto es. ¿Sí? Acá se explica muy bien. En esta parte de acá, ¿sí? En esta parte de acá, esto que estoy señalando, fíjense que el primer corte, ¿sí? Que está puesto como lambda D, ¿sí? Que dice desde A hasta con un ángulo de B, el primer corte siempre es el que mayor profundidad va a tener, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué le voy a dar una cierta profundidad? Yo lo que le voy a decir es que mi primer corte sea aproximadamente 6 décimos. ¿Por qué 6 décimos? Porque como estoy trabajando con una sección de perfil del inserto muy reducida, porque al ser el primer corte, primero tengan en cuenta, ¿qué cosa? ¿En qué diámetro va a mecanizar la herramienta de torneado? En diámetro 99. ¿Y en qué diámetro estoy yo entrando? 98,8. Por lo tanto, ¿va a mecanizar de entrada 6 décimas? No, va a mecanizar de entrada 4 décimas. Y la siguiente va a seguir mecanizando menos todavía. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el gráfico, ¿sí? Si ustedes ven el gráfico, a medida que se aproxima el final, ¿sí? Va haciéndose cada vez decreciente las pasadas. ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Sí? La primera es Sí, la primera es grande, la segunda ya menor sección, la tercera menor sección. ¿En realidad es menor sección? No, no es menor sección. ¿Sí? En realidad lo que está haciendo es dándole menor pasada porque el perfil de corte se va agrandando. ¿Sí? Una cosa es cuando entra donde el perfil de corte puede llegar a ser 3, 4, 5 décimos, el perfil de corte de ataque, y cuando llega al final va a ser casi el perfil de la rosca. ¿Sí? Puede ser llegar a ser hasta 2 o 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, a medida que se vaya acercando al fondo, en la pasada se va a ir achicando. Hay una fórmula que es esta justamente, no sé si la llegan a ver, que dice lambda D por la raíz cuadrada de n. Esta fórmula es, a medida que se aumentan las pasadas, se reduce la sección de corte. ¿Sí? Perdón, no es que se reduce la sección, se reduce la profundidad de corte. Estamos, la sección más o menos se logra mantener. ¿Estamos? Entonces, Q, primer pasada. Este, primer pasada. Entonces, ¿en qué está expresado? en décimos. No, en milésimas, ¿sí? Por lo tanto, si yo lo hago en 4 décimas, ¿estaría bien 400 milésimas? Perdón, 6 décimas habíamos dicho la primera pasada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando estamos hablando de ranurado, P y Q me lo pidían milésimas? Si nosotros le damos
1000 milésimas le estábamos dando 1 milímetro. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí. Bien, entonces vamos a tomar los mismos parámetros. R pasa a ser la sobremedida para el acabado final. ¿Qué significa esto? Vieron que nosotros dijimos que el primer P, el primer duplo del P, era la cantidad de veces que quería dar la pasada final. Bueno, acá en R me está diciendo, bueno, vos querés hacer una pasada final, decime de cuánto querés que sea esa pasada final. ¿Cuánto le podríamos dar una pasada final? 1/10 como máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en radio. ¿Sí? Y ese valor, ¿sí? ¿Cómo lo voy a expresar? También en milésimas. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo acá pongo R100, ¿cuánto le estoy dando de pasada final? 1/10. Bien. Ahora, acá nomás, en este parámetro que estamos dando en el primer G76, en el primer bloque del G76, ya le di la primera pasada, que tiene que ser Q600. Ya le dije cuánto tiene que darle la pasada final, ¿sí? Ya le dije cuántas veces me tiene que dar la pasada final, ¿sí? Y en el posicionamiento, en el N20, ya le dije desde dónde tiene que hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué me faltaría? El diámetro final, ¿sí? Esos datos van a estar dados en el segundo, ¿sí? En el segundo bloque del G76. ¿Y dónde? Con el valor de X. Ahí está X. ¿Qué valor tiene que tener X? De vuelta, profe, por favor. Yo le di entre el bloque N20 y el bloque N25, le di la mayoría de los parámetros. Le dije cuánto tengo que dar la primera pasada, cuánto tengo que dejar para la pasada final, cuántas veces quiero pasar la pasada final y desde dónde voy a mecanizar. Lo que me queda dar en el segundo bloque es hasta dónde debería mecanizar, ¿sí? Y ese valor normalmente, ¿dónde está dado? En la rosca. Si la rosca dice M103, ¿sí? ¿Es ahí a donde lo tengo que llevar? En teoría es sí, es 103. Pero vamos a ver lo que dice el casilla, ¿sí? El casilla me dice que la altura, ¿sí? Debería estar dada eh, por D1, si no me equivoco, ¿no? Sí, D1 dice. ¿Sí? O sea, DF más D1. D1 estaría multiplicado por 2. Bueno, DF en realidad también. ¿Sí? Pero lo que nosotros debemos hacer es colocar, ¿sí? Para no meterlo más en cuenta, lo que debería hacer es directamente darle la medida final, ¿sí? ¿Por qué? ¿Hay forma de controlar esto? Normalmente se controlan con patrones de rosca, ¿sí? Con tapones de rosca, ¿sí? Lo que son los pasa no pasa. Lo que se hacen es, se corrobora la rosca, si no entra, le vuelvo a pasar el programa, total es rápido, ¿sí? Pero ya empiezo a jugar con el offset, ¿sí? Ya empiezo a trabajar con la tabla de correctores. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se logra interpretar esto, muchachos? Sí, sí, profe. Si no, con un calibre también, cuando son roscas cónicas. Claro, sí, ojo. Lo que pasa es que cuando vos estás trabajando con rosca interior,
y vos teniendo en cuenta que la cresta de la rosca no está, porque nosotros le mecanizamos porque le sacamos la cresta, ¿sí? Lo llevamos a diámetro 99 para 98,9 o 99, como para que no haya una cresta, para que no quede en canto vivo, ¿sí? Porque si no se forma rebaba. Entonces, debido a esto, normalmente, si es muy estricto esto, lo primero que se hace es un macho y controlar controlar esta parte de esta tuerca con ese macho para que llegue a medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser una rosca deslizante, en teoría, ¿no? Todo lo que sea mecanizado de rosca siempre debe ser deslizante, a no ser que trabaje con una rosca tipo BSP, donde las roscas BSP, que son las que utilizan las garrafas, lo que son conductos de gas, lo que son tuberías de gas, y todo eso, trabajan con una inclinación, ¿se acuerdan que habíamos hablado? De una rosca de un grado con 47 minutos, ¿sí? ¿Por qué? A medida que voy roscando, va a llegar un punto donde va a chocar cuerpo con cuerpo, y de esa forma se forma el hermetismo de la rosca. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que se controla en ese caso? La profundidad. Se trabaja con un pasa no pasa patrón, ¿sí? O un tapón de rosca, se le dice, donde lo que se toma es un parámetro de entrada. Normalmente hay una tabla que dice cuánto debería entrar o cuánto cuánto se debería entrar el patrón de rosca para saber si la rosca está bien, si está bien hecha la rosca, ¿no? Si tiene la profundidad adecuada y si tiene el diámetro adecuado. ¿Estamos? Esos patrones tienen que ser de por sí certificados, más si tienen que venir del lado del gas, pero ya ¿cómo se llama? Hay una tabla donde se especifica qué profundidad debe tener. Yo no sé si estará acá en el casilla, yo creo que acá en el casilla ya está esto, porque yo tuve que hacer una rosca justamente para Danco, y tenía que hacerlo con un tapón, lo tenía que probar, y me parece que yo saqué el cálculo de acá para probar la profundidad de la rosca gas. Creo que yo lo saqué de acá a cómo a cómo se debería dar. Esta es la forma de controlarlo, pero hay una fórmula que debe estar al final, porque yo la saqué de acá esa, lo que es rosca gas. No me acuerdo bien de dónde lo sé. Pero está, yo lo vi a eso. Ahora, bien, una vez que tengo esto, lo vamos a poner donde estaba. Acá. Una vez que yo tengo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo el diámetro final. Lo que tengo es que siempre controlar en lo posible este valor 103. Por ahí, si no estoy seguro, si veo que es una sola pieza, tiendo a achicarlo. Lo hago 102. ¿Por qué? Porque por ahí una de las causas que puede ser es que cuando seté mi herramienta de roscado, por ahí no tuve en cuenta la cresta del inserto, que el inserto está medio mochado, o sea, no tiene la cresta. Si utilicé una rosca ACME, por ahí, fíjense que la medida no es, tengo que tener mucho cuidado con eso, con la F en realidad que se le dice al porta, o la distancia que yo tengo desde el centro a la punta del inserto. Cuando yo hago el seteo de la herramienta, por ahí me puede variar. Consejo, cada vez que hagan una rosca, siempre tiren hacia adentro la rosca para que quede más chica que grande, cosa de darle una posibilidad de volver a repasar la rosca. Entonces, si yo tengo que hacer la rosca de 103, podría hacerlo 102,8, 102,7, y después cualquier cosa, a medida que voy probando el tapón, ¿sí? Voy agrandándola hasta llegarlo. Si es una pieza única, si es una pieza que ya controlé, ya sé la medida, si la tengo especificada por plano, si el de oficina técnica me lo pasó, pongo lo que me dicen eso, ¿sí? Y lo voy probando, igual con el tapón. ¿Estamos? Entonces, segundo bloque G76, diámetro final, ¿sí? Z, profundidad final. ¿Cuánto sería la profundidad final en este caso, según el plano?
25. 25 me choca al final, ¿eh? Por lo tanto, si 22 me dice acá que es la rosca, más o menos, o 22 aparentemente, lo que me figura acá, vamos a ver si lo puedo agrandar un poco. Acá me dice 22 al vértice, por lo tanto calcule un poquito más, debe tener un ángulo de 45 grados más o menos ahí, es una liberación, un vaciado de roja, por lo tanto el ángulo mucho no es tan preciso, pero sí debería tener un poco mínimo 45 grados. Entonces, calculale más o menos si le voy a dar 23, 23,5, 24 me jugaría, puede ser. ¿Por qué? Porque yo no, tengo que tener en cuenta, y ojo con esto, los portas, dependiendo de la medida, algunos tienen un tornillo adelante, ¿eh? A este no se lo ve, pero hay algunos, acá está, ¿vieron el gráfico acá? En esta parte, ¿vieron que tiene un círculo blanco? Bueno, ese es un tornillo que sujeta la placa de apoyo, ¿sí? Y a veces hay algunos que sobresale un poco, porque la placa de apoyo no está bien rebajada. Cuando son placa de apoyo comprada por cantidad afuera, eso lo hacíamos en la fábrica donde yo trabajaba. Se compraba placas de apoyo baratas y por ahí no venían con la medida que tenían que venir y por ahí salía el inserto para afuera. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, vamos a dejarlo en 23,5, ¿sí? Como para tener un parámetro, Z menos 23,5. Ahora, 23,5, y después, ¿qué valor me pide R? Esa R, ¿sí? Corresponde a la diferencia de rosca, y ese valor lo vamos a tener, normalmente lo que yo tengo que ver, fíjense que acá hay una tablita que está dando H, esta H es la altura de filete, esta H es la altura de filete, por eso es que acá, tiene que me dice H, altura de triángulo generador, ¿sí? Esta H corresponde al valor perdón, esta es la altura de filete, al valor del radio, ¿sí? De la rosca. Esto sería la altura de esta H, punto 866, ¿sí? Y después nosotros tenemos, perdón, este H corresponde a P, al valor que piden P. R es la diferencia, sería la mitad. ¿Estamos? A ver, esperen que se lo trato de explicar mejor. Perdón. R corresponde, este R nosotros lo vamos a tomar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque R corresponde cuando son roscas cónicas. Vieron que nosotros tenemos un diámetro de rosca en principio y un diámetro de rosca al final. ¿Vieron que estuvimos hablando de la rosca BSP, de gas? Bueno, ahí yo tengo dos diámetros. En este caso, el diámetro de atrás es más chico, por lo tanto, yo tengo que darle la diferencia que hay entre la punta y el fondo de rosca, ¿sí? En este caso, si yo estoy trabajando, para poder sacar ese valor, yo tendría que sacar la profundidad de Z menos 23,5 por la diferencia del diámetro. ¿Y en qué estoy cayendo ahí? Estoy cayendo en lo que es, ¿cómo se llama? Estaría cayendo casi en Pitágoras, prácticamente. ¿Por qué? Porque tendría que hacer cálculo del ángulo. Yo tengo un ángulo, por ejemplo, en la rosca BCP de 1,47 y tendría que estar sacando el seno de 1,47 multiplicado por la distancia 23,05 y ahí me estaría dando el valor de
de R, ¿sí? ¿Me logran interpretar lo que le estoy diciendo? Cuando yo estoy trabajando con rosca cónica, ¿sí? Vieron abajo que en esta misma hoja, en la parte de acá, perdón, acá está, esto. Ahora, fíjense que yo tengo un ángulo un ángulo de entrada y un ángulo de salida. Este ángulo, ¿sí? Esta distancia que dice I, corresponde al valor, ¿sí? Al valor del ángulo, ¿sí? Yo tengo que averiguar el valor de I. Para poder encontrar el valor de I, ¿sí? Normalmente tengo que recaer en una cuenta trigonométrica, ¿sí? ¿Se entiende o lo estoy confundiendo? Sí, seno por... Seno por el ángulo, en este caso, si es una rosca ACME, 1.47, ojo, 1 grado 47 minutos. Ese punto 47 tengo que multiplicarlo 60 para que, ¿por qué? Porque, perdóname, por 100. ¿Por qué? Porque, perdón, tengo que hacer multiplicarlo por 60 y después multiplicarlo por 100, porque 47 minutos está en una escala sexagesimal, mientras que yo tengo que multiplicarlo por un valor centesimal. ¿Estamos? Entonces, primero, multiplico 47 por 60 dividido 100. De esa forma me va a dar un valor centesimal. ¿Estamos? Una vez que me da ese valor, 1 punto y el decimal que corresponde, calculo que va a ser aproximadamente 1 punto en centésimas, 1.80 y pico, 1.90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 47 minutos, estoy casi en el 90% de 60. ¿Sí? 80%. 28.2. 28.2 te da. 47 por 60 sobre 100. ¿Cuánto te da? 28.2 entonces. ¿Estamos? No, debería ser más. Sí, 28.2. Perdonad, al revés. 48 por 100 dividido 60. $80. Ahora sí. Entonces, ese 1 grado 47 minutos sería igual a 1,8. ¿Estamos? Sí. De esa forma yo voy a encontrar el valor de I. Ese valor de I, en este caso, lo voy a colocar acá, en R. ¿Estamos? Fíjense que acá me dice R sub I. ¿Estamos? Bien. P. P va a corresponder al valor de H, ¿sí? En este caso, yo tenía que el valor del triángulo, vamos a poner la otra fórmula, era H es igual a 0.866, si no me equivoco. 0.866 por el paso. ¿Es así? Sí, es así. 0.866 por el ¿Estamos? paso. Esto me va a dar el triángulo, ¿sí? El valor de un filete. ¿Estamos? Por lo tanto, ese valor, ¿cuánto me estaría dando? Esto me estaría dando 0.866 por el paso por 3, 0.866 por 3. 2.598. Entonces, ese valor lo voy a colocar acá. P va a ser igual a 2, ¿cuánto? 2.598. 598. ¿En milésimas? Sí, también en milésimas. Por lo tanto va a ser 2598. Y el último F
Normalmente a F nosotros teníamos como el avance, ¿sí? Y ese avance, ¿cuál va a ser? Va a ser igual al paso. ¿Por qué? Porque por vuelta tengo que dar el paso. Por lo tanto, F va a ser igual a 3. ¿Sí? Sí, profe. Una vez que mecanice cada ciclo fijo, vuelve al punto de partida. Una vez que volvió al punto de partida, G00, X 150, Z 150, M09. Profe, la R no se pone ni siquiera en cero, o sea, el programa lo reconoce igual si No, no no, pones no, la R. no es necesario colocarlo. ¿Viste como en el G74 del ranurado frontal? Vos fíjate que es el mismo ciclo de la broca, pero hay valores que directamente no se los pone como para, o sea, podés ponerlo y agregarle valor cero, ya va a interpretar que no tiene conicidad, pero yo les aconsejo que no lo coloquen, ¿sí? ¿Lo puedo colocar? Sí. Afecta, no. Es un valor, si lo tengo en cero, es como tener un cero a la izquierda en un entero o un cero a la izquierda en un decimal. No cumple ninguna función. ¿Lo puedo colocar? Sí. ¿Me va a afectar en algo? No. Bien. Muchachos, ¿alguna consulta? X150 y Z150 es... Un retiro nada más, como para sacar la herramienta para afuera. ¿Por qué? Porque la herramienta se volvió a posicionar en Z3 afuera y en el diámetro X988. ¿Sí? Una vez que hizo todo, volvió al punto de partida y ahí lo que hago es retirarlo como para ver si tengo que hacer algún cambio o algo. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna consulta, muchachos? Pregunten lo que quieran, ¿eh? Tengan en cuenta que estos valores que se están viendo son todos cálculos más que nada. Esto lo van a tener en cuenta al principio, pero sí es aconsejable que ustedes tengan a mano siempre esta tablita. ¿Estamos? Porque esta tablita, ojo, si tienen el casilla no hay problema. Espectacular si tienen el casilla. ¿Por qué? Porque en el casilla está bastante bien explicado todos los valores, ¿sí? Lo que tengan en cuenta es que esto lo hice más que nada, esta tablita me la hice, no le miento, pero ya debo tener casi 10 años esta tabla, eh, porque la utilizo siempre para todo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque siempre que se saca un cálculo de rosca, es aconsejable siempre tenerla a mano. ¿Estamos? Ok. ¿Quieren consultar algo? Sí, sí, sí. Fíjense que esto queda guardado, para que ustedes, igual voy a volver a pasar el link ahora, como para que lo tengan y lo puedan revisar. ¿Estamos? Y eh, si podés pasate por favor, ese link del video, así tus compañeros los pueden ver, ¿sí? Dale, perfecto, Fede. Muchachos, no los voy a molestar más. Lo que sí le voy a pedir, el viernes, hasta el viernes voy a revisar los programas que ustedes quieran o las preguntas que ustedes quieran. El viernes yo les voy a pasar la evaluación para que las puedan hacer. Tengan en cuenta que a mí me piden notas, cuanto antes lo tengan, ¿sí? Les voy a pedir que me las den porque tengo que pasar urgente. En realidad, sinceramente,
el miércoles teníamos que terminar el curso, ¿sí? Porque yo ya hoy ya en realidad ya tendría que estar dando fresa, pero como fresa es un poco más práctico, más sencillo, a mi forma de ver es un poco más sencillo, y aparte tengan en cuenta que hay muchos de ustedes que de programación no entendían nada casi, o nunca lo habían visto, esto fue algo medio nuevo, ahora dentro de todo más o menos ya tienen noción de lo que es programación, por lo tanto fresa es exactamente lo mismo, pero se programa con un eje más, nada más, con el eje Y. Por lo tanto, con programación va a ser mucho más práctico, van a poder interpretar mucho mejor, ¿sí? Y se van a dar cuenta que incluso voy a tratar de darlo en un mes, fresa, para poder tener más oportunidad con CAD/CAM, ¿sí? Porque sí o sí me quieren cortar a mediados de agosto, fines de agosto, para comenzar el segundo cuatrimestre con el otro curso, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de que, como es un poco más reducido, más que nada tiene el G81, el G83, el G84, algún ciclo fijo de, ¿cómo se llama? De mandrinado, por ahí, pero como al no tener cajera, la mayoría de los mecanizados se hace con CAM, ¿sí? Así que, y aparte es un poco más práctico como para hacerlo, ¿sí? Lo que yo le digo es, traten de utilizar el simulador porque le va a reducir muchas dudas. Todo lo que usted vea que van saliendo mal, el simulador se lo va a ir haciendo. A veces, por más de que esté mal programado, por ahí se lo va a mecanizar. O si no, le va a decir, hay una colisión o hay un error de programación. Entonces, ustedes van a ir mirando. Pero si pueden utilizar el simulador, utilícenlo porque es muy práctico para hacer, ¿sí? Para practicar. ¿Sí, muchachos? Perfecto, Bueno, profe. profe. Muchachos, nos vamos a estar conectando el viernes a las 6:30, ¿sí? Profe, Profe, una pregunta. ¿El lunes ya va a haber clase presencial o todavía no? No, el lunes es feriado, ¿eh? Perdón, bueno, El el feriado. miércoles. El miércoles. Eso, escuchen, saben que me dijeron que por ahora no va a haber. Le muestro incluso, a ver si lo puedo ver. A ver, acá me dieron. No, este no. Profesores, acá. Me mandaron un mensaje ayer que todavía no estaba claro porque se lo frenaron al comienzo. A ver si lo puedo ver. Este es el de profesores de allá del colegio. Y hay una parte donde me dijeron tienen que estar atentos porque pero se acaban de informar que posiblemente que pensemos la próxima semana y seguro te indica, bueno, acá el director explicaba, pero hay una parte donde nos frenaron que después aparentemente se va a empezar de vuelta, pero no aclaran nada. Lo que sí están hablando es que normalmente todos los cursos siempre fueron presenciales. Aparentemente con la camada nueva que va a haber del otro cuatrimestre, ya la dirección de escuelas, como vio que hubo un cierto cambio en el parte educativo, el segundo cuatrimestre aparentemente se va a comenzar con cursos a distancia y semipresenciales. O sea, no van a ser 100% presenciales, sino que se va a trabajar más, creo, de esta forma, no sé, la verdad que están innovando tanto en lo que es la parte de educación es que fue una revolución esto, lo de la pandemia, para todos, calculo. Y en el colegio el director nos está diciendo que se está hablando mucho de para trabajar 50 y 50, o sea, 50% virtual y 50% presencial. ¿Estamos? Pero está todo en veremos todavía. En la parte nuestra, no es lo mismo estar acá que estar con una máquina enfrente y tratar de tocar botones y ahí saltar los errores, que es mucho más práctico, ¿no? A mi forma de ver, ¿no? Incluso como ustedes me habían dicho, no es lo mismo que estemos ahí frente a frente, que mientras van haciendo los ejercicios yo les voy corrigiendo, que estar de esta forma, ¿no? Muchachos, sí, estamos de acuerdo.
Así que, bueno, nos conectamos el viernes, ¿sí? Dale, hasta luego. Bárbaro, profe. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Buenas noches.